para Miguel Amadeo, candidato a concejal en segundo término por el Frente Cambiemos. Miguel, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Marcelo, muchas gracias por la invitación. No faltaba más. Mira, asombrado porque aprieto un botón de allá y me vengo para acá y dice, bueno, ¿cuándo empezamos a hablar? Ahora estamos hablando. Bueno, Miguel, se articulan tres partidos en lo que es el Frente Cambiemos, dos que tienen una estructura nacional, caso de la Unión Cívica Radical y el PRO, y uno que es de carácter municipal, de hecho es una agrupación municipal, el Viva Areco. ¿Qué es lo que le aporta el Viva Areco a este Frente Cambiemos? Bueno, en primer lugar, nosotros creemos que el Viva Areco le aporta al Frente Cambiemos justamente ese carácter vecinal. En las comunidades como San Antonio de Areco, comunidades relativamente chicas si las comparamos con los grandes distritos de la provincia de Buenos Aires, siempre es muy interesante la acción política que surge de las acciones vecinales, de las acciones comunales, como también la llaman, porque te permite, de algún modo, manejar una agenda un poco más local y desacoplarte de las agendas nacionales o provinciales que muchas veces tienen objetivos distintos, objetivos más amplios, que manejan ejes más amplios y que no dejan de ser buenos, pero que muchas veces no están, digamos, concretamente estudiados para tu comunidad. Entonces, el hecho de que vos tengas una acción vecinal te permite poder manejar una agenda local con mucha más independencia, con mucha más agilidad. Ese es el primer punto. El segundo punto que tienen las agrupaciones vecinales que emergen, digamos, por el trabajo espontáneo de gente que muchas veces no pertenece a la política, te permite incorporar a tu espacio político personas con independencia de sus orígenes partidarios. ¿Por qué? Porque al no estar encorsetado en un partido político definido, como puede ser la UCR, el peronismo, el PRO o el partido que se trate, te permite que personas que tienen distintos orígenes partidarios puedan hacer un trabajo común sin tener los roces o sin tener las limitaciones que muchas veces tienen cuando vos querés trabajar en un partido político. Te permite manejar la diversidad política con mucho más armonía, con mucho más fluidez, y además te permite también que el sector independiente, que muchas veces tiene como cierta resistencia a la política partidaria, porque muchas personas, yo por lo menos me causa un poco de gracia cuando estamos trabajando que la gente te dice, yo no sé de política, yo no hago política, a mí la política no me gusta, y yo los escucho y no les digo para que no se vayan, pero están haciendo política sin que ellos se den cuenta, y van aprendiendo, y vamos todos aprendiendo en este proceso continuo de hacer política. Entonces es como que al sector independiente con una agrupación vecinal, en el buen sentido de la palabra, lo agarras medio con la guardia baja. Entonces, en definitiva, está trabajando con ejes políticos, está trabajando en la construcción de un espacio político y sin darse cuenta de que lo está haciendo. Tal vez si vos estás en un partido político nacional o un partido político tradicional, esas personas no se sienten atraídas y algunos prejuicios, porque hay algunos prejuicios, hacen que se sientan que no tienen nada para aportar o que no pertenecen, y perdiste un aporte muy valioso. Entonces, en conclusión, digamos, Viva Areco le aporta a este frente, primero, siempre un enfoque local a todas las cuestiones que se trate. Segundo, una diversidad de procedencias partidarias que hace que esto sea interesante desde el punto de vista de la opinión, pero además que te genera la obligación de estar en constante trabajo en la búsqueda de consensos y de diálogo. Y tercero, también creemos que Viva Areco es una fuerza que en sí misma también tiene una fuerza, que tiene una vida interesante y que tiene una dinámica interesante, y que obviamente le aporta a este frente herramientas que van a ser muy interesantes, que bueno, veremos en el 9 de agosto cómo resulta. Todavía es incierto, ¿no es cierto? Sí, es muy incierto. Van trabajando para orientar el voto hacia un lado, pero el resultado termina dependiendo del votante. Exactamente. Miguel, como un resumen de todo esto que hemos conversado, le permite una flexibilidad a un partido vecinal. Y el vecinalismo fue como una especie, y esto tómelo bien lo que le digo, como una especie de niña mimada en este tiempo de armado de frentes, porque terminan resolviendo
estar en un frente distinto que en el 2013. Eso se lo permite esta estructura flexible. ¿Y por qué los llevan a esa determinación? Porque estaban muy bien con el Frente Renovador, tenían una muy buena relación con Aldo, que se notaba en público más allá de las declaraciones, se los veía conformes con Sergio Massa, a lo mejor más a uno que a otros de los integrantes en esta diversidad, pero terminan, no digo casi sobre la hora, porque vinieron conversando casi paralelamente, pero acordando con el radicalismo y con el macrismo. Nosotros desde nuestro espacio Viva Areco siempre trabajamos por lograr armar en San Antonio de Areco, de acuerdo a la coyuntura política, un frente, una unidad política que pudiera, digamos, agrupar un frente opositor lo más amplio posible. Sobre la amplitud del frente opositor, después si querés charlamos un poquito. Ese era nuestro objetivo. Nosotros creemos que para, digamos, nosotros, quien trabaja en esta actividad tiene obviamente una vocación política, pero también una vocación de poder. Vos querés presentarte elecciones, querés ganar y querés gobernar. Entonces, y para eso necesitas por lo menos tener dos fortalezas. La primera, una oferta competitiva. Si no es competitiva, te quedas en la gatera. Pero además que te garantice esa oferta política, la gobernabilidad. De nada te sirve, y ha habido numerosos ejemplos en la historia argentina, que los acuerdos estrictamente electorales pueden llegar a funcionar en lo inmediato, pero que después en el mediano y largo plazo se cae. Y las consecuencias que vos querías resolver a través de ganar la elección terminan siendo a veces mucho más graves las que provocaste por esa falta de sustentabilidad de tu oferta política. Entonces nosotros lo que trabajábamos y teníamos como objetivo en armar un frente opositor, por definición política, un frente opositor lo más amplio posible. Y en eso obviamente con Viva Areco está... Y también creíamos en una primera instancia, son opiniones, son criterios, tampoco nosotros somos dueños de la verdad, y a veces las circunstancias cambian, que ese acuerdo amplio opositor era muy conveniente que se hiciera dentro del Frente Renovador, y que pudiéramos, porque el Frente Renovador, hasta no hace mucho tiempo, era un partido político con mucha diversidad política, digamos, tenías peronistas, tenías radicales, tenías gentes del PRO, tenías gente independiente. Era interesante como oferta política lo que había logrado armar Sergio Massa en el 2013. Todo el tiempo remarcábamos, nosotros somos la diversidad política, que nos une, bueno, una serie de valores y trabajábamos en eso. Y obviamente después vos salís a la negociación y a la articulación con todas las fuerzas políticas. Y en ese sentido nosotros seguíamos sosteniendo que lo que más le convenía a San Antonio era tratar de armar una oferta opositora lo más amplio posible. Y lamentablemente, por cuestiones que nos excedieron, en esta oferta amplia no fue posible que se incorporara el Frente Renovador formalmente, porque no habían logrado, por eso el partido vecinalista sí lo puede hacer, pero no el Frente Renovador, no había logrado en sus estructuras, digamos, orgánicas superiores que acordaran, con lo cual no era posible que se sumaran como partido político a este Frente Renovador. Con lo cual, nosotros, en realidad lo que estábamos trabajando era desde nuestro lugar ampliarlo. Y tampoco fue posible, pese a, digamos, que eso es mucho más entendible también, independientemente de que los partidos políticos no podían incorporarse, si las personas individuales sí se podían incorporar. Y bueno, ahí también obviamente que uno tiene que entender que cada cual tiene su pertenencia política, con lo cual no podés tampoco pretender que todos acepten las propuestas que vos hacés. Pero nuestra intención fue armar un frente lo más amplio posible, y nos hubiera encantado que se pudiera sumar a este frente, el Frente Renovador. Y en definitiva, en San Antonio de Areco logramos, de alguna manera, ese acuerdo lo más amplio posible que buscó Massa en la provincia de Buenos Aires y que no pudo lograr por distintas cuestiones que la verdad podrán los medios decir cosas, pero nadie a ciencia cierta sabe, que hubiera sido realmente muy bueno para la provincia de Buenos Aires que el Frente Renovador y el PRO pudieran haber acordado desde nuestra óptica. No, estoy de acuerdo, más que de acuerdo, lo voy siguiendo con atención, le quiero decir, ¿no? Inclusive para armar un frente de las características que han cristalizado, también hay que ceder a veces posiciones, porque muy claro, y esto que usted dice yo lo vengo siguiendo, porque tal vez el primero que plantea
llamar a un frente opositor, que después usted que me dijo que quería hablar de eso y lo voy a atender, es Francisco Rato del Viva Areco. Recuerda que en aquel enero de este año publica en primera fila, casi en el primer número del año, como inclusive ofreciendo la estructura del vecinalismo para sumar a las distintas tendencias. Pero, y aún teniendo en cuenta eso, digamos, para cristalizar este frente con el radicalismo y el PRO, el Viva Areco tiene que resignar algunas cosas, como por ejemplo la candidatura de Francisco Rato intendente. Claro, porque, digamos... Sí, resignar, pero digo, era una intención... Postergar. La palabra más, claro, más propia creo que para esto es postergar. Francisco Rato decidió que la manera de poder facilitar y propiciar que este frente se desarrollara de la manera más efectiva posible era postergando su candidatura, digamos, comprendiendo que todavía le queda muchos años, que tiene 36 años, que tiene 2 años más de mandato, que puede llegar a seguir acumulando experiencia y demás. Y nos pareció que obviamente que en este armado de frentes todos, las 3 fuerzas políticas, nos fuimos de la mesa de negociación sabiendo que algo habíamos perdido. Algunos su posibilidad de ser candidato, otros los órdenes en las listas, que no son menores, son cuestiones muy internas, pero la realidad es que cuanto más cerca estás de los lugares, de los primeros, segundo, tercer lugares, más posibilidades tenés de acceder, y a una fuerza política lo que le interesa es que sus representantes estén en un lugar que tenga la mayor posibilidades de poder salir, porque de eso también se trata. Y bueno, y ahí Viva Areco obviamente que logró realmente dos lugares que considerábamos que representan muy bien no solo su espacio político, sino además todo lo que hay detrás. A ver, la verdad es que tener en segundo y en tercer término, si digo bien, segundo y tercer término, 2 concejales provenientes de este vecinalismo en este frente, creo que para nosotros es un motivo de alegría, de responsabilidad y de además de compromiso, y porque también los partidos las agrupaciones vecinalistas las tenés que trabajar todo el tiempo, porque si vos no las trabajás se caen. No es que el radicalismo o el PRO o el peronismo tienen ya como una vida propia. Tal vez dentro de 15 años, y si seguimos trabajando, Viva Areco se convierta en algo parecido a lo que tuvo Tigre con Ubieto, que ya realmente era una marca registrada y ya directamente digamos, ya tenía su propia estructura y había una gimnasia de cortar boleta importante, porque también cuando vos sos una acción vecinal, vos podés, como en este caso, acordar con un frente y... Sí, pero también podés estar solo, con lo cual tenés que trabajar. Sí, tenemos ejemplos por lo que muy claros de lo que usted dice, inclusive en el orden local. La acción comunal misma de Estela Lennon después no se pudo seguir en el 2009, ustedes necesitaron fundar una nueva, creo que esa es la palabra, o conformar una nueva. Hubo otro riesgo que corren los partidos vecinalistas, fue como el del 83 aquí, que era una unión vecinal de José Emilio Pepe Ramírez, que había sido 2 veces comisionado, y la termina absorbiendo el radicalismo, claro, porque corre también ese peligro, un partido vecinal, que lo absorban las grandes estructuras. Ahí está el ojo atento de las autoridades del partido para poder lograr no perder la identidad, pero lo que decís es claro, nosotros digamos, ahora lo vemos claramente sobre la estructura que tienen los partidos políticos grandes, la capacidad de gestión, pero bueno, eso en realidad, vos la identidad o no la identidad la vas a perder en la medida porque al final lo que termina mandando es si tus propuestas son no compartidas por la comunidad. Entonces nosotros podemos trabajar, pero si perdemos el foco, nos vamos de órbita, por más intentos que hagamos, no nos van a votar y nos vamos a caer. La idea de los partidos vecinalistas es un trabajo constante, es un tema de que vos todo el tiempo tenés que estar atento a que no se te caiga en la cuestión formal, pero también en la cuestión práctica de todos los días. Día a día. Claro que sí. Miguel, terminan acompañando o integrándose, pero dándole un respaldo a la candidatura de Eduardo Jordán. Es como que aceptan dentro de las negociaciones de un frente, en donde esto que usted me decía, hay que resignar cosas, postergar cosas. Todos cuando nos sentamos a conversar, me dijo esta palabra, sabíamos que íbamos a perder algo, y terminan acompañando o aceptando a la candidatura de Eduardo Jordán. ¿Por qué desde Viva Areco? Bueno, Eduardo Jordán tiene, digamos, una trayectoria, digamos, como dirigente político que uno no puede desconocer, y ha tenido ya probada experiencia de que cuando hay que tomar decisiones, digamos, difíciles, las ha tomado y le ha ido bien.
ha tomado, estoy hablando desde el punto de vista de la gestión, sus pergaminos, si querés, primer punto, un tipo que honesto, laburador, que ya ha sido una vez y media intendente, que le ha tocado ser intendente en un momento complicado, que ha hecho bien las cosas, que tiene un consenso importante en la comunidad, que tiene un consenso también dentro de las fuerzas políticas, que eso no es un dato menor, y además que tiene un caminar juntos con varios de nuestros espacios, de Estela Leno, Viviana Brachi, incluso Francisco Rato, con lo cual, digamos, de alguna manera era una persona, digamos, con quien muchos o las referentes más importantes de nuestro espacio habían compartido momentos políticos difíciles, con lo cual ya esa parte la teníamos de alguna manera transitada. Y después porque creemos que, en primer punto, segundo punto porque más allá de, o justamente a partir de esa historia común y a partir de esa experiencia, se presentaba como el que mejor iba a poder articular estos tres frentes, que también eso no es un dato menor, porque nosotros, digamos, nuestro objetivo primero, una unidad política, segundo objetivo, el mejor equipo conducido por el mejor líder, el mejor, y creemos, y lo seguimos sosteniendo, que articular y coordinar el trabajo de tres partidos políticos distintos, bueno, vos tenés que tener una figura que realmente tenga un consenso indiscutido, y ahí es donde vos tenés que ser muy realista, y la verdad es que Jordán ha demostrado, y lo demuestra día a día en el trabajo, que es un gran, digamos, articulador de las tres fuerzas, porque tiene un diálogo muy bueno con las tres, pero no solo porque digamos, porque hay una historia que permite que ese diálogo sea fluido, ¿no? Así que yo creo que fundado en esas dos razones y además obviamente con un equipo de trabajo que está muy bueno, que está muy comprometido y que está muy entusiasmado y que tiene muchas ganas, yo creo que las decisiones que hemos tomado, no solo de incorporarnos en este frente, sino que además, de alguna manera, digamos, aceptar la conducción de Eduardo Jordán, yo creo que ha sido, desde nuestro punto de vista, desde Viva Areco, dos decisiones muy, muy correctas y acertadas. Miguel me dijo que quería hablar del concepto de frente opositor en algún momento de la charla. Claro, no, porque cuando nosotros explicábamos, o en general cuando explicamos que queríamos un frente amplio, nos preguntan, sí, pero no están todos los partidos opositores en ese frente. Específicamente siempre nos marcan el caso puntual del GEN, y en ese sentido, si bien es cierto que había que hacer un frente amplio, también es cierto que nosotros consideramos que la unidad de criterio es una herramienta, es un valor que hay que tenerlo, porque si no caemos en la otra cuestión. Es por eso que cuando comienzan a desarrollarse las primeras conversaciones, el primer paso que dimos fue con los concejales del radicalismo y los concejales del radicalismo con el GEN, tratar de analizar la posibilidad de que pudiéramos armar una agenda legislativa común. No pretendíamos que hubiera un disciplinamiento partidario de que todo lo que se dice se vota sin analizar. No, tratar de establecer un programa legislativo común que nos permitiera analizar y testear si podíamos tener una unidad de criterio y trabajar. Con el radicalismo eso fue posible y con el GEN no fue posible. No fue posible armar y ponernos de acuerdo en un trabajo legislativo común. Con lo cual, eso de alguna manera ya le ponía un límite que, digamos, no es que sea malo, no es que porque no piensen como nosotros, sino un límite, si querés, a poder armar este partido político, porque después vos trabajás en un frente donde no tenés unidad de criterio y bueno, ya, volvemos a lo que habíamos explicado. Es por eso que pese a que nuestros intentos también estuvieron en ese sentido, bueno, tampoco fue posible incorporar a la GEN a este frente. Y bueno, y así fue como termina quedando, digamos, la escena política de San Antonio de Areco, donde está el Frente para la Victoria. Del oficialismo como una oferta, digamos, definida, clara, y después está el Frente Cambiemos, el GEN, y está el Frente Renovador y la izquierda. El Frente de Izquierda. Sí, Frente de Izquierda, con dos variantes. Con dos variantes. Sí, por eso Frente de Izquierda, sí. Tenemos la variante Partido Obrero y la variante Partido Socialista de los Trabajadores. Miguel,
ya para ir terminando esta charla que me parece muy interesante, dicho todo lo que ha sido un esfuerzo grande para poder conformar un frente, que ha meritado distintas explicaciones, como las que usted está dando, digo, para el público, ¿no? Sí, sí, sí. Llegó el momento después de conformar una lista que representara a todas las fuerzas, más o menos de manera ecuánime, y está el momento después de especificar los ejes. Han repartido ustedes un volante, un folleto, la gente ya va conociendo. ¿Cuál sería dos o tres puntos, o cuáles serían dos o tres puntos fundamentales de el corazón de la propuesta política de Cambiemos, pensando en que apunta a gobernar San Antonio de Areco después del 10 de diciembre? En primer lugar, nosotros lo que creemos que San Antonio de Areco necesita es empezar a, digamos, a bajar un poco ciertos niveles de tensión y de discusión y de enfrentamiento estéril. Eso, digamos, es una cuestión que como atraviesa transversalmente en cualquier cuestión concreta que vos quieras hacer. Creo que eso es un primer valor, y eso tiene que venir desde las máximas autoridades para abajo, porque son quienes todo el tiempo están siendo referentes. Muchas veces yo me preocupo porque ciertas actitudes que tanto a veces molestan, irritan a nuestra comunidad, provienen de las personas que por la responsabilidad que tienen dentro de la comunidad son todo el tiempo puestas, digamos, vistas y son referentes. Entonces creo que es como una familia. Si tus viejos están todo el día a las patadas, tus hijos van a ir creciendo pensando que eso es lo normal. No escapa a esa comparación. Como primera medida, tratar desde el punto de vista de nosotros como dirigentes políticos trabajar en ese eje. Después, obviamente, que tenemos que trabajar fuertemente en la salud, que ahí Vasco Jordán constantemente lo repite, que él cree que debe revisarse la actual manera de gestionar, arrancando siempre con poner al frente de la salud una persona que esté formada, digamos, académicamente para ese cargo. No es una crítica, digamos, despectiva, sino es una cuestión de sentido común, simplemente que vos necesitas en áreas sensibles y complejas, gente que se haya formado, porque no hay que, digamos, lo político es importante, pero lo académico, lo que tiene que ver con las cuestiones técnicas también son importantes, y yo creo que a veces son más importantes las segundas, porque para lo político está después los políticos de la gestión. Después, con respecto a la educación, una de las cosas que queremos trabajar y mucho es que tenemos que tratar a ver cuál sería la palabra más indicada, de mitigar, de atenuar, eso en el peor de los casos, como gran objetivo de neutralizar, si querés, y de tratar de abordar la conflictividad social que hoy están padeciendo las escuelas, porque eso conspira contra la calidad educativa. Los docentes, nosotros tendremos que trabajar para que el docente pueda en las aulas educar, y que las cuestiones sociales, que también requieren un abordaje mucho más técnico, sea, digamos, atendido en otra esfera, en otro ámbito, una cuestión más en red, pero integrada, ¿viste? Si vos lográs, pero es un objetivo complejo, no lo digo que no lo sea, pero hay que dar ese paso. Hay que entender que la educación, que es lo que termina, es la herramienta de progreso, la que le da a los chicos las herramientas para después que salgan a trabajar a la vida misma y que tengan oportunidades. Bueno, creemos que para mejorar la calidad educativa, que es buena en San Antonio de Areco, pero para mejorarla y para que realmente pueda dar un salto, digamos, renovador, tenemos que trabajar en ese eje con mucha intensidad y con personas realmente capacitadas para eso. Después, también lo que otro de nuestros ejes es un uso eficiente de los recursos del Estado, porque creemos que es la manera más concreta de respetar al contribuyente, y en ese sentido revisar las estructuras y revisar cuestiones vinculadas con ciertos organigramas que nos parecen excesivos. Creo que también es otra de nuestras propuestas que vamos a poder hacer para poder poner en marcha un municipio al servicio de la gente.
Miguel, le agradezco mucho esta conversación. No, por favor, muchas gracias. La volví a sorprender, que le Sí, pareció porque de acá. pero pasé para el otro lado. Está todo bien. Bueno, actividad concreta de campaña para estos días. Bueno, hoy tenemos a las 14 horas, tenemos una visita a Villalía, vamos con nuestra gente a recorrer Villalía y a bueno, charlar sobre nuestras propuestas y charlar y a escuchar siempre las necesidades y los reclamos de la gente que siempre están siempre a la orden del día. Y después mañana a las 20:30 tenemos una actividad en el Comité Radical donde invitamos a todos los jóvenes que tengan 16 años, digamos, cumplidos, que ya son, digamos, personas que van a poder votar en estas elecciones, para que se acerquen y sobre todo, bueno, a ver si podemos de alguna manera superar esta brecha generacional de que los jóvenes a veces es difícil que se interesen, pero no, digamos, la idea de esta visita, de esta reunión no tiene que ver con que ellos nos escuchen a nosotros, sino más bien que empiecen ellos a trasladar sus opiniones, sus críticas, sus expectativas, sus sueños, porque de eso se trata. Y bueno, los esperamos 20:30 y seguramente después tendremos algunos ricos choripanes para compartir. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a vos. Muy amable. Miguel Amadeo, candidato a concejal en segundo término por el Frente Cambiemos.